Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En este tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades, y le seguía una gran multitud de gente porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Acercábase ya a la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venía hacia sí tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a esas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado para que no se pierdan. Lo hicieron así, y se llenaron 12 cestos con los trozos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieran comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevársele y hacerle rey, huyó otra vez al monte, él solo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual se dijo en un sentido alegórico. Porque estas 2 madres son los 2 testamentos. El uno del monte Sinaí, que engendra esclavos, es Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia. Corresponde ella a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre y es madre nuestra. Porque escrito está: alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no conoces los dolores del parto, pues son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Vosotros pues, hermanos, sois como Israel, hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre, y esta libertad nos ha adquirido Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A la mitad de la Cuaresma, la Iglesia pone este domingo cuarto de la Cuaresma con el nombre de Letare, así como había en el Adviento también puesto el domingo de Gaudete, que es como un freno en lo que debería haber sido la Cuaresma nuestra de penitencias y ayunos, para dar ánimo a los cristianos para la segunda parte de la Cuaresma y poder acompañar lo más dignamente posible a nuestro Señor Jesucristo en su sagrada pasión. Yo me voy ahora, mañana o pasado, y va a venir otro padre para que tengan el domingo de Pasión y el domingo de Ramos. Pero recuerden siempre que toda esta Cuaresma es para acompañar lo más dignamente posible a nuestro Señor, conmemorar de alguna forma la pasión, todo lo que sufrió Él por nosotros, y siempre considerando
la importancia de tener en cuenta quién es el que sufre y por quién sufre. El que sufre es un Dios infinito, que no dudó en hacerse hombre para rescatarme a mí, que soy un gusano. Eso siempre lo debemos tener en cuenta, porque no solamente hay que ver los dolores de nuestro Señor así objetivamente y con una simplicidad diciendo murió por todos nosotros, recordando las palabras de San Pablo que decía, se entregó y murió por mí solo. Él lo hubiera hecho para salvar mi alma. De allí viene entonces la necesidad de poder corresponder de la mejor manera al haber sido elegidos por Dios entre todos los posibles que tenía Dios en su imaginación, en su mente, en su inteligencia, porque dentro de las posibilidades de Dios, esas son infinitas. Entre todos los posibles me eligió a mí y los eligió cada uno de ustedes para que seamos santos y gocemos de Él por toda la eternidad en el cielo. Ese es el fin de la creación en cuanto a nosotros. En cuanto a Él, es su propia gloria, porque no podía buscar un fin distinto de sí mismo. Pero teniendo en cuenta que nosotros debemos ser salvos y debemos ser bienaventurados, todo se reduce en que debo ser santo, debo lograr la santidad, y solamente tengo un alma y esta vida para lograr esa santidad. Dios, que sabe mi debilidad, que sabe mi tendencia al mal, que sabe que nacimos fallados por el pecado original, nos dio muchísimas ayudas para poder cumplir esa finalidad de mi propia santidad. Yo no puedo nada, absolutamente nada, ni siquiera pronunciar Jesús con mérito, si antes Dios no me empuja, no me ayuda, no me previene, en cierta manera, con su propia gracia. Pero uno de los métodos, los medios, mejor dicho, más grandes que Dios me ofrece para que yo pueda crecer día a día en la santidad, es el de la Santa Misa, y el de la Santa Misa, dentro de ella, la comunión. Por eso es que la Iglesia nos propone hoy la multiplicación de los panes, que el Evangelio nos recuerda en dos oportunidades, dos multiplicaciones de panes que hizo nuestro Señor, pero siempre nos recuerda que estaba cerca ya la Pascua, esa fiesta que festejaban los judíos, y era el paso del Mar Rojo, la liberación de Egipto cuando ellos eran esclavos del faraón, y Moisés los liberó para llevarlos a la tierra prometida, símbolo eso de lo que iba a ser nuestra propia liberación del pecado original, para después llegar a la plena libertad de los hijos de Dios y gozar de la bienaventuranza eterna. No hay nada que se pueda comparar al escuchar la Santa Misa y en ella comulgar. No hay medio más eficaz para santificarme que estas dos cosas, porque, por ejemplo, uno de los fines de la misa es el dar el culto de la tría a Dios, el culto de adoración. Si yo junto a todos los santos del cielo, todos los ángeles del cielo también, y con todos ellos a la cabeza, la Santísima Virgen, dando gloria eterna por toda la eternidad a Dios nuestro Señor, lo que ocurre en una sola misa que dura 30 minutos es más grande que toda esa gloria, esa glorificación que pueda darle la Santísima Virgen con todos los santos y nosotros incluidos por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la Santa Misa es el acto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, principal sacerdote que ofrece la misa, y la víctima principal también, que es el mismo. Es un acto de valor infinito. Y nosotros podemos asistir a esa misa, unirnos a esa misa y gozar entonces de ese beneficio tan inmenso que supone el participar en ella, y mucho más uniéndonos a través de la Santa Comunión. Por eso, cuando hablamos de piedad, cuando hablamos de devociones, cuando hablamos incluso del rosario, que es una oración que la misma Virgen ha pedido tanto en sus apariciones, nada se puede comparar a escuchar la Santa Misa.
Por gracia de Dios, aquí en Tucumán tienen la oportunidad no solamente de escucharla los domingos, sino de semana por medio asistir a ella. Cuando los santos empiezan a hablar, decir, bueno, una peregrinación alrededor de todo el mundo, descalzo y comiendo pan y agua. Eso es una cosita así en comparación a lo que es la Santa Misa. Ustedes en la Santa Misa se unen al sacerdote secundario, en este caso sería yo, pero nos unimos a la sacerdote principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacerdote y Él es la víctima. Es Dios ofreciendo a Dios y nosotros con esa posibilidad de unirnos a Él. Además, la Santa Misa es un banquete, aparte del sacrificio, lo principal es el sacrificio, pero está la parte del banquete que es la Santa Comunión. Dice el Evangelio que nuestro Señor vio que una multitud enorme venía hacia Él y le preguntó a sus discípulos, ¿qué le vamos a dar de comer? Sabiendo Él lo que iba a hacer. Y en ese momento produjo un milagro asombroso, tan asombroso que los que lo seguían querían hacerlo rey, como les daba de comer. Nuestro Señor Jesucristo es rey de nuestras almas y nos da a comer no solamente el pan multiplicado, sino que es su propio cuerpo, su propia sangre, su alma y su divinidad. Nada hay que se pueda comparar a eso. Si Dios no lo hubiera revelado a los hombres en la imaginación de tratar de inventar de alguna forma alguna religión, nunca se les hubiera ocurrido que un ser infinito se convierta en alimento de la propia criatura, y esa criatura nace pecadora, nace enemiga de Dios. Por eso es admirable cuando contemplamos estas cosas y vemos, si yo tengo que ser santo, ¿cómo voy a ser santo? ¿Cómo voy a llegar yo a participar de esa vida divina a la cual Dios me elevó a través de esa elevación a la vida sobrenatural que fue dado a nuestros primeros padres, la participación en la misma vida íntima a través de la gracia? Yo necesito de esa gracia. ¿Y cómo voy a conseguirla de la forma más fácil? Es precisamente participando de la Santa Misa y participando especialmente de la comunión, donde no solamente recibo la gracia, sino al mismo manantial de la gracia, la misma gracia, la misma fuente de la gracia, el mismo dador de la gracia, el creador de la gracia. Por eso realmente nunca nos va a alcanzar la vida entera para darnos cuenta de lo que significa esto. Pero por lo menos debemos vislumbrar, meditar, masticar estas verdades, para hacer las verdades en nosotros, para que realmente se marquen a fuego en nuestra alma y podamos entonces sacar los frutos que nos ofrece Dios nuestro Señor. Porque también tenemos que tener en cuenta que la gracia de los sacramentos que se nos da, las consiguió nuestro Señor Jesucristo, así nos enseña la teología sacramental, a través de su pasión y muerte. Varias veces le hemos dicho a Dios, no le costó crearnos, pero sí le costó redimirnos, le costó su propia vida, pero en esa misma redención, de ese mismo Calvario, de esa cruz donde Él cuelga, atravesadas sus manos y sus pies, surgen los 7 sacramentos, la gracia de los sacramentos, que tanta virtud y tanta fuerza nos dan para conseguir ese fin para el que fuimos creados. ¿Qué vamos a decirle a Dios el día de nuestro juicio particular cuando presentemos si no llegué a la santidad que tú me habías puesto, a la que tú me habías invitado? Y nuestro Señor va a decir, tenías tantas oportunidades, tantas veces que pudiste acudir a la Santa Misa, participar de la Santa Misa, estar allí y en ella, además, recibirme, verdadero Dios y verdadero hombre, en tu alma, para que yo te santifique, y lo desaprovechaste. Y la que se desaprovechó ayer, y a partir de hoy la empiezo a ganar, porque quiero cambiar mi actitud, ya la de ayer la perdí para siempre, la perdí para toda la eternidad. ¿Por qué? Porque sí, ya el tiempo la pasó, y si voy a comulgar de aquí 500 veces más, hasta mi muerte, antes podrían haber sido 501. Y eso marca una diferencia en el cielo que es inmensa, como muchas veces ya lo hemos dicho. La santidad consiste en participar de la vida divina a través de la gracia. En la comunión recibimos no solamente la gracia sacramental,
sino al autor de la gracia. Brota de Cristo esa gracia, y estando nuestro Señor Jesucristo en mi corazón, ese brotar queda directamente en mi alma para más y más amar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vemos entonces el sacrificio, el milagro de la multiplicación de los panes. Un milagro portentoso, enorme, nada que ver a lo que va a ocurrir acá, en unos instantes con la doble consagración, donde un pobre sacerdote se puede, por haber recibido el orden sacramental, puede hacer bajar a nuestro Señor Jesucristo y ese pan se convierte en el mismo Dios. Simplemente ahora pasamos a la práctica. Recordemos que el alma recibe en el momento mismo que comulga, ex opere operato, como nos enseña la teología, el caudal de gracias que en ese momento pueda recibir, de acuerdo al recipiente con que yo voy a recibir esa gracia. Voy a recibir la misa, la comunión me lo llena hasta el tope, pero ese recipiente depende mucho de mí, de cómo yo me he preparado para la comunión. Después está también el tema de la acción de gracias. Así como uno cuando recibe a un gran personaje en su casa no lo desatiende y lo sienta en el comedor y se va a la cocina o se pone a jugar con el celular o a distraerse con otras cosas, le prestas atención mientras esa visita dure. Es también muy importante la acción de gracias luego de la comunión. Los santos, los espirituales llegan a decir debería durar media hora, porque es lo que más o menos dura la presencia sacramental en nuestro corazón, en nuestra alma. Simplemente también ahora recordar las condiciones para las gentes que más nuevamente se acercan a la misa. Recordemos que tenemos que estar en gracia de Dios, o sea, no tener ningún pecado mortal. Si tengo pecados veniales, hacer la señal de la cruz, poner agua bendita, rezar un pésame, un Padre Nuestro, eso perdona los pecados veniales. Hay que acercarse lo más limpio posible. Con el pecado mortal, la única posibilidad es a través de la confesión, donde tengo que recibir la penitencia, la absolución del sacerdote para poder acercarme a comulgar. El tema del ayuno, el ayuno eucarístico, que en cuanto a lo que es comida, a lo que es sólido, son 3 horas hasta el momento de la comunión. O sea que 3 horas antes no puedo comer nada sólido. Sí puedo tomar bebidas, la bebida es solamente 1 hora antes de la comunión. El agua no corta el ayuno, se puede tomar hasta último momento. Los remedios no cortan el ayuno, sí tengo que tomarlos. Y también a veces las personas que pueden ser un poco delicadas o incluso escrupulosas, me lavo los dientes, alguna me como las uñas, eso no es considerado comida. Por supuesto que no se tiene que hacer a propósito, dejarse pasta en la boca o voluntariamente comerse los pellejitos o las uñas. Y la tercera condición que nos enseña el catecismo es saber a quién se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. A veces pasa que nos piden la comunión fuera de la misa y terminan de comulgar, el sacerdote da la bendición y ya inmediatamente se sale. No, hay oraciones que nos proponen en los misales de acción de gracias, aquella de mi amado buen Jesús, que la deben de conocer todos, tiene indulgencia plenaria, cada vez que se reza de rodillas, delante del crucifijo, luego de la comunión, una indulgencia plenaria que se puede aplicar a las almas del purgatorio. Indulgencia plenaria significa que se perdona toda la pena temporal que se debían por las faltas incluso ya confesadas y arrepentidas. Bien, eso sería en la cuestión de la práctica. Pidamos a la Santísima Virgen esa gracia inmensa de comprender cada día más y más el valor de los regalos que Dios nos ha hecho, especialmente de la Santa Misa, la posibilidad. Pensemos cuánta gente en el mundo hay que desean la misa con enorme deseo, con gran deseo, y no pueden, porque no pueden asistir a ella por la lejanía o porque no tienen sacerdote. Nosotros sí tenemos esa posibilidad. No la desaprovechemos, no dejemos de ganar todos los méritos
y recibir todas las gracias que podemos a través de estos dos inmensos regalos que vamos a pedir a la Virgen, sepamos valorar de aquí en adelante en todos los días de nuestra vida. Y así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.